El tema de hoy, Jesús. ¿A qué vino? ¿Por qué nació? Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga, Dios les guarde, les llene de paz, de prosperidad en estas fechas de fin de año en las cuales se celebra tanto el nacimiento de Jesucristo como el año nuevo que se aproxima ya, y en estas series de entretemporadas que tienen que ver con especial de fin de año. El día de hoy, el tema para el día de hoy lleva por título Jesús. ¿Por qué nació y a qué vino? Tengo aquí una serie de acciones y razones por la cual Él vino a este mundo, por la cual Él nació, por la cual Él vivió en medio de la humanidad. Y estas son razones dichas por Él. La primera dice, vino a cumplir la ley. Mateo 5:17 dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino
para cumplir. No pensé que he venido a abrogar la ley o los profetas. Jesús aquí quería dejar en claro que no se oponía a lo que Dios le había dado a Israel en lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento. Todas aquellas, las leyes, las ordenanzas y todas esas cosas. No se oponía a los mandamientos que Dios le había dado a su pueblo. Él no vino a abrogar a la ley, o sea, Él no vino a abolir, no vino a derogar, no vino a invalidar la ley, sino que vino a liberarla de la manera en que los fariseos y los escribas la habían interpretado, o sea, erróneamente. No he venido a abrogar, sino a cumplir. Jesús quería dejar en claro que Él tenía autoridad aparte de la ley de Moisés, pero no en contradicción a ella. Jesús no añadió nada a la ley, excepto una cosa que ningún hombre había añadido: la obediencia perfecta. Ningún hombre había sido obediente a la ley por completo. Y esta es ciertamente la manera en la que Jesús vino a cumplir la ley, la obediencia perfecta a la ley. Para mostrar que Él nunca quiso abrogar la ley, nuestro Señor Jesús ha incorporado o personificado todos sus mandatos en su propia vida. En su propia persona había una naturaleza perfectamente alineada a la ley de Dios. O sea, Él cumplió de manera tal todo lo que decía la ley, desde su nacimiento hasta su muerte. A pesar de que Él a menudo desafió las interpretaciones del hombre acerca de la ley, especialmente lo referente a lo del día sábado, del día de reposo, Jesús nunca rompió la ley. Jesús cumplió los mandatos morales y legales de la ley y los profetas, en los que obedeció y los reinterpretó a su verdad. Jesús cumplió la pena de la ley en la muerte en la cruz, tomando la pena que nosotros merecíamos. Porque está la ley y está también lo que es el castigo cuando se rompe la ley. Jesús cumplió la pena de la ley tomando el lugar de nosotros. El apóstol Pablo dice: porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que en Él cree. Romanos 10:4. En una frase, en una palabra, Cristo cumplió con la ley por completo, sin faltar a un solo punto de esta. A diferencia de nosotros que, fallando en un solo punto, nos hacíamos culpables de toda la ley. Y por supuesto, fracasando completamente en nuestro intento. Por lo tanto, Él cumplió la ley por nosotros, pero no invalidó la ley. O sea que la ley sigue vigente y sigue siendo ley. Robar, matar, desear lo del prójimo, etcétera, etcétera, son y serán siempre pecado. ¿Que ya no somos esclavos del pecado? Sí. ¿Pero que hay consecuencia para el pecado? También. Como punto número 2, vino Él a predicar. Marcos 1:38. Él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Sus palabras. El versículo anterior dice que le buscó Simón y los que con él estaban, y cuando lo encontraron le dijeron: todos te buscan. Los discípulos probablemente pensaban que Jesús estaría contento en cuanto a su popularidad, a su fama, y que a lo mejor querría pasar más tiempo con la multitud en ese lugar. Pero Jesús, cuando le escuchó, cuando respondió, dijo: vamos a los lugares vecinos, porque vamos a predicar también allí, porque a esto he venido. Jesús no se quedó en ese lugar ni estableció su cima de la popularidad en ese lugar, sino que Él sabía que su ministerio era el predicar por toda Galilea. Y su ministerio no era el de ser famoso, ni en disfrutar tampoco la fama. El énfasis claro del ministerio de Jesús es la predicación, o sea, anunciar las gratas nuevas de salvación. Porque para esto he venido, dice el Señor. El ministerio de sanidad o de los milagros era impresionante lo que Jesús hacía, glorioso.
pero secundario. Nunca fue su énfasis, sino que el de predicar las gratas nuevas de salvación. Como tercera acción a la que Jesús vino, a llamar a pecadores al arrepentimiento. Mateo 9:13 dice: Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Este versículo habla de que Jesús estaba sentado con muchos publicanos y pecadores que habían venido para estar con él. Y cuando los fariseos vieron esto, le dijeron a sus discípulos en forma despectiva, por supuesto, ¿por qué comían con ellos? Que eran pecadores y que eran fariseos. Y Jesús le dice: los sanos no tienen necesidad de enfermos, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Este es como el contexto de esta situación, que habría sido una reunión con los amigos y los amigos de Mateo, sus amigos y sus antiguos compañeros de trabajo. Podríamos decir que Jesús aprovechó esta oportunidad para alcanzar también a aquellos hombres. ¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y los pecadores? Era la pregunta que hacían los fariseos. Y la respuesta a esta pregunta es simple: porque Jesús es amigo de los pecadores. Más Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. O sea que el amor de Dios está para aquellos que están enfermos, perdidos y en pecados. Los sanos no tienen necesidad de enfermos. Los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Este era un punto en que los fariseos críticos no entendían. Los fariseos eran como los médicos que querían evitar todo contacto con gente enferma. Por supuesto, deseaban que esa gente se volviera sana, pero no se arriesgaban a acercarse a ellos por temor a infectarse. Somos afortunados de que Dios llame a los pecadores y no a la gente santa. Jesús vino para beneficio de aquellos que entienden la necesidad inherente de Él, que entienden la necesidad de el doctor, el médico que necesitamos. Los enfermos y los pobres son los que necesitan de médicos en este caso. En cambio, los orgullosos no ven la necesidad de Jesús. Los que están sanos, según ellos, no tienen necesidad de médicos. Ellos no se benefician de Jesús ni de su llamado. Cuarto, vino Jesús a dar su vida por muchos. Mateo 20:28 dice: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. El que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro siervo. En la iglesia, la posición, el dinero y la popularidad no deben ser requisitos para el liderazgo. El servicio humilde es el gran requisito previo, como es demostrado y ejemplificado por el propio ministerio de Jesús. Él dice que nació humilde, vivió humilde y murió humilde. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, el ministerio real es aquel que se hace para el beneficio de aquellos a quienes se ministra, y no para el beneficio del ministrador. Muchas personas que están en el ministerio, muchas personas que están en el ministerio lo están por el deseo de, o por el afán de lo que pueden recibir, ya sea material o emocionalmente, de las personas a quienes ministran, en vez de lo que ellos puedan entregar a aquellas personas. Jesús no recibió nada de otros. Lo suyo fue una vida de dar sanidad, traer paz, levantar a los muertos, traer buenas, gratas nuevas, y hasta de dar su vida también. Ningún servicio es mayor que redimir a los pecadores
por su propia muerte. Y ningún ministerio es más humilde que morir en lugar de los pecadores. Qué hermoso. No vine para ser servido, sino para servir. Amado pecador, amado hermano, Él no vino para obtener su servicio, aunque eso es algo que nosotros entregamos por gratitud y voluntariamente, sino que Él vino a darnos su servicio, a mostrarnos su misericordia. La muerte de Jesús, la entrega de su vida, con ello compró la libertad de su pueblo, nuestra libertad. La realidad es que nosotros estábamos en esclavitud, perdidos, y Él pagó el precio por nosotros. El rescate. Esta palabra se usa comúnmente como el precio de compra para liberar esclavos. Un rescate es algo pagado o dado para liberar a un hombre de una situación de la cual es imposible que se libere él mismo. Nosotros jamás habríamos sido liberados del pecado por nuestros propios medios. ¿Por qué? Porque, como decía anteriormente, haciéndonos falto de un solo punto en la ley, éramos culpables de toda la ley. Por lo tanto, era imposible que el hombre por sí mismo pudiera pagar su propio rescate, pudiera cumplir la ley para poder lograr este rescate o esta entrada al reino de los cielos. Pero el Hijo de Dios, combinando la majestuosidad de su deidad con la capacidad perfecta de sufrir como hombre, ofreció una perfecta expiación de tal valor inestimable que ha pagado la deuda completa por su pueblo una sola vez y para siempre. Entre otras cosas, Jesús vino a dar vida en abundancia, a hacer la luz en las tinieblas, a dar testimonio de la verdad. En resumen, Jesús nació, vivió y murió para salvar lo que se había perdido. Mateo 18:11. Podemos celebrar o no el nacimiento de Jesucristo. Podemos celebrar o no su muerte. Pero su nacimiento, su vida, su ministerio, su muerte y su resurrección es el gran testimonio de su amor por todos y cada uno de nosotros. El corito dice: no lo puedo entender, pero Él me ama. Y a usted también. Que el Señor le bendiga. Proclamando su